Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro segundo programa de la temporada en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de los temas jurídicos del deporte. Por ahora vamos en fútbol, pero no les quepa la menor duda que ya tocaremos otros aspectos del deporte y el derecho. Y estamos hoy en la segunda temporada, que ya es como la quinta. Estamos la nueva alineación. Está Alejandra Vidaurre, está Rafa Alonso. Rafa nos acompaña desde La Coruña. Alejandra y yo, Andrés Charria, estamos en Bogotá para hablar de temas jurídicos y deporte. Repito, esto es La Voz del Derecho. Como siempre empezamos con una editorial y como siempre, por razones lógicas, empieza Alejandra hablando de su editorial. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que nos contaba Rafa la semana pasada sobre la constitución de la Liga Profesional Femenina en España, y sobre todo el hecho de que el gobierno la ha retrasado por no contar con la aprobación de todos los clubes de los estatutos, aunque la misma ley pues no exige esa unanimidad, pues me pareció interesante hablar un poco sobre la Liga Profesional Colombiana, en la medida en la que el domingo pasado se jugó la final de la Liga de 2021, en la cual pues el Deportivo Cali quedó campeón. Y pues en términos generales podemos evidenciar varias cosas positivas que me gustaría resaltar. Por ejemplo, bueno, el hecho de que contra todo pronóstico se pudo realizar el campeonato. Mi posición personal y lo que he hablado como con la gente que sigue el tema, se vio buen fútbol y sobre todo hubo mucha receptividad y compromiso por parte de los aficionados como en seguimiento y asistencia a partidos, lo cual me deja muy contenta. Sin embargo, considero que todavía tenemos varios retos. El hecho de que tengamos una liga que dura menos de 2 meses pues no permite que se construyan proyectos a largo plazo entre jugadoras y equipos, y en términos de patrocinio pues tampoco resulta muy atractivo o un incentivo importante para empresas que quieran fomentar pues esta rama del fútbol. En términos laborales también me gustaría resaltar un poquito de cosas, porque pues el hecho también de que haya plazos tan cortos de la liga implica que los contratos de trabajo con las jugadoras terminen siendo de 3-4 meses, por ser muy optimistas, lo que las deja desprotegidas el resto del año. Y en esa medida tienen que recurrir la mayoría de veces a 2 o 3 trabajos adicionales para poder pues subsistir, porque no pueden depender exclusivamente del deporte. Pero además lo que más preocupa es que quedan desprotegidas frente al sistema de seguridad social, y en esa medida pues al ser deportistas de alto rendimiento que tienen que continuar entrenando así no estén en liga para crecer profesionalmente, pues pueden lesionarse, y en este caso tendrían que cubrir cada una pues los costos astronómicos de esa recuperación e incluso comprometer pues su capacidad profesional a futuro. De esta manera pues quería simplemente hacer esta pequeña editorial. Me parece que esto es un problema no solo en el fútbol colombiano, sino en general, el fútbol femenino me refiero, y es básicamente que todavía no tenemos la demanda suficiente para que sea autosostenible, y pues por eso nada, una pequeña invitación a las empresas que vean el potencial que tiene este fútbol femenino, sobre todo en Colombia. Si se fijan, en 5 ediciones que llevamos del torneo profesional, pues ya hay 2 equipos, uno que ganó Libertadores, otro que llegó a la final, de manera que pues hay talento y es una invitación para que se cree un modelo de negocio alrededor del fútbol femenino. Es lo que falta del negocio. Es decir, el fútbol está, el entusiasmo está, falta una organización que le permita a un patrocinador pensar en invertir una suma de dinero importante, pero sobre todo que tenga un retorno a esa inversión. No lo sé. Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna editorial? ¿Tienes editorial? Sí. Sí, a mí me gustaría hablar sobre Gareth Bale.
el extremo galés del Real Madrid, un futbolista llamado a ser una estrella cuando fue fichado por el club blanco desde el Tottenham, pero que su carrera ha venido estando lastrada por las lesiones. Y en relación con eso está sucediendo una cosa que tiene una implicación y ciertas fricciones entre el derecho laboral y el derecho deportivo. Por estas recurrentes lesiones, el jugador, a través de sus abogados, ha notificado por burofax, o viene haciendo desde hace ya varios meses, al Real Madrid, que en ejercicio del derecho a la privacidad que le reconoce la legislación laboral española, desea que el club se abstenga de informar públicamente sobre la situación médica de Gareth Bale y que no dé parte. Los clubes suelen hacer públicos, para conocimiento de los aficionados y se refleja en la prensa, pues el parte de lesiones semanal de la plantilla. Y dicen, fulanito se ha lesionado, está pendiente de examen, este otro jugador evoluciona favorablemente, el servicio médico del club cree que podrá retomar, tener el alta deportiva en un mes, etc. Y Gareth Bale no permite que su nombre figure en esos partes de lesiones. Y esto tiene cierta connotación porque un club de fútbol no es una empresa al uso, en la que un operario cualquiera, pues obviamente tiene el mayor derecho a la privacidad. Aquí estamos hablando de un espectáculo de primer nivel y con implicaciones económicas. Por pensar en repercusiones cotidianas, ya no solo la libertad de información y evidente interés público en conocer el estado de salud de un jugador del Real Madrid, tenemos que tener en cuenta que hay toda una cesión de derechos a los juegos fantasy, que son estos juegos en los que los usuarios compran y venden jugadores y los alinean cada semana para ganar puntos, optar a premios, etc. Y muchas veces hablamos de fantasies oficiales, auspiciados por la propia liga, que genera unos ingresos de publicidad gracias a esos juegos, que son gratuitos, tienen mucho éxito. Y ya no hablemos de ciertos juegos que se están popularizando ahora de fantasies de criptomonedas, en los que también hay cesiones especiales de derechos de los clubes para generar unos cromos, que son unos tokens no fungibles, pero bueno, eso es harina de otro costal que daría para un programa específico. A lo que voy, ¿hasta qué punto prima el derecho laboral de Gareth Bale, como cualquier trabajador, a la privacidad de su situación médica frente al evidente interés público, tanto en relación con el deseo de información de los aficionados como la necesidad de acceder a esa información para toda una serie de juegos y de contratos asumidos por la Liga en relación con esa información de manejo público? Hasta ahí mi editorial. Por ahora acabó, pero no sabemos en qué puede acabar todo este asunto. Acabó un caso similar hace muy poco tiempo, que fue el caso de Román, un jugador de Millonarios, no me sé el nombre completo, de pronto Alejandro lo sabe. Andrés Felipe Román. Andrés Felipe Román, que había sido transferido, se estaban iniciando una transferencia a Boca Juniors de Buenos Aires, y se filtró que el examen médico había dado una cardiopatía que le impedía al jugador desarrollar su actividad profesional de futbolista profesional, y se cayó todo el negocio. Y tiene que ver también con el secreto profesional que deben tener los médicos frente a sus clientes, sean personas normales o jugadores profesionales. Y digamos que fue un escándalo mediático en el que todo fue realmente extraño, porque el jugador pocas horas antes acababa de jugar un partido, llevaba, supongo yo, 10, 12 años jugando al fútbol de altísimo nivel y nunca tuvo un problema cardíaco. Lo que uno oye entre pasillos es que a Boca Juniors perdió el interés por el jugador y que decidió filtrar una noticia falsa en la que indicaba que el jugador tenía una cardiopatía y que no podía jugar. Esto implica una pérdida económica enorme para Millonarios, pero eso no importa tanto, sino para el jugador, que no creo que ningún equipo
distinto a Millonarios y arriesga de contratarlo. Creo que estuvo en Selección Colombia, Sí. en un acto de... El jugador es bueno, pero digamos que debió ser también algún acto de bondad que se hizo, porque me parece que como se manejó la información en Argentina, el club argentino, la prensa argentina, hicieron que se acabara no con un negocio, que no me parece grave, sino reputación. con la reputación, pero Y la pues reputación, capacidad. la reputación física, el jugador ese no puede jugar. Claro. Y es un jugador, es del equipo que yo sigo, es un jugador que normalmente no tenía ninguna lesión y que seguramente la pérdida económica que tuvo por esa filtración malintencionada de esa noticia fue complicada. Mi editorial va con una rueda de prensa que hizo Arsène Wenger, que ahora está trabajando en FIFA, que tiene que ver con el problema que en 15 días volveremos a ver, y es el problema de los parones de selecciones. El COVID agravó todo. Y lo que si antes los clubes europeos se quejaban porque tenían que soltar a los jugadores 9 días, de acuerdo al anexo 1 del reglamento de los estatutos de transferencia de jugadores, ahora es un poco más, pero más que los 9 días o los 11 días, son 3 partidos y tiene que ver, como lo dice Rafa y como lo digo yo, con la salud de los jugadores. ¿Qué tan sencillo es para un jugador montarse en un avión, jugar 3 partidos? En el caso sudamericano, salir de Asunción a Barranquilla y después volver a Madrid o a Londres, lo que esto implica en desgaste y lo que implica económicamente hablando para los clubes, que serán los que siguen pagando el salario. Uh-huh. Acá una discusión muy interesante por redes sociales, que no es el mejor escenario, en el que decían que cuál era el problema de los clubes, que no le pagaran el salario mientras estuvieran con la selección, a lo que pues lo único que uno puede decir es están locos, y afortunadamente no son quienes manejan el tema, pero el problema viene, el problema ya está empezando a llegar al Tribunal Arbitral del Deporte, que es de lo que vamos a hablar hoy, y el problema tiene que ver con la disconformidad de los clubes de prestar a sus jugadores, de facilitar a sus jugadores a las selecciones sin prácticamente ninguna retribución, y aunque ya FIFA está haciendo un programa de retribución a los equipos, pues no es mucho el dinero que reciben y sí es mucho el dinero que gastan, pero más que el dinero que gastan, porque uno podría decir que Messi, después de sus 3 goles que hizo contra Bolivia, pues va a salir fortalecido económica y promocionalmente para jugar con el Paris Saint-Germain, pero los riesgos con jugadores un poco más frágiles, como puede ser el caso de Gareth Bale o el caso de James Rodríguez, hay muchos jugadores que no son físicamente tan estables como puede ser un Cristiano Ronaldo o un Messi, pues hay un problema. Yo creo que el problema más difícil acá es el de la Confederación Sudamericana, porque hacer un torneo largo de 18 partidos, son 10 selecciones, implica mínimo 2 años, cada uno con 9 partidos al año, o 3 años con 6 partidos al año, que es mucho, que implica un desgaste, un costo importante, y lo que pretende FIFA es hacer unos torneos cortos. Antes en Sudamérica habían unas eliminatorias de 3 grupos, 2 grupos de 3 y 1 de 4, pasaban los primeros de los 2 primeros grupos y el primero y el segundo del grupo grande, y funcionaba muy bien, era una eliminatoria de 15 días, creo que la última vez de esa eliminatoria, debió ser por eso que no lo volvieron a hacer, fue el 5-0 que Colombia le metió a Argentina ya hace muchísimo tiempo, y desafortunadamente nosotros seguimos viviendo de eso. Esas son nuestras editoriales, pero bien un caso, estamos esperando a ver si nos aparece un argentino, porque este es un caso eminentemente local, colombiano, pero que curiosamente muchísimos colegas internacionales han escrito, yo he hablado con 3 o 4, porque es un caso muy interesante. Yo primero tengo que hacer una pregunta a Rafa, ya se la hice, ¿es posible o se da muy frecuente que lleguen temas locales españoles al Tribunal Arbitral del Deporte, o se ve poco? Yo creo que se ven poco. A mí así a la mente me viene uno ya de hace más de una década, si no recuerdo mal, y fue un conflicto entre la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Española de Fútbol, a cuenta del cambio de domicilio y de nombre de una sociedad anónima deportiva. Es decir, había un club, una sociedad anónima deportiva, que creo recordar que era el Ciudad de Murcia o algo así, fue adquirida por un accionista mayoritario, y lo primero que hizo fue cambiar el nombre
de Ciudad de Murcia a Granada, Granada 74, es el nombre de la ciudad, Sí, me acuerdo. y cambiar el domicilio social de Murcia a Granada. Con lo cual, eludías la prohibición de venta de plaza de una competición, diciendo yo no vendo la plaza, pero cojo este club y lo cambio de nombre y de lugar. Y la Federación Española planteó una reclamación frente a eso, entendiendo que era un fraude de ley, y creo que acabó en el TAS, y si no me falla la memoria, falló a favor de la Liga, diciendo que si con arreglo al derecho societario español es plenamente legítimo que cualquier sociedad mercantil cambie su domicilio, cambie su denominación, una sociedad anónima deportiva no es menos. Y, por lo tanto, los gestores se salieron con la suya y consiguieron colocar un nuevo club en una ciudad que no tenía plaza en la competición. Bien, acá en Colombia, en Sudamérica, tengo que hacer un paréntesis, voy a saludar, repito, que en nuestro caso local se volvió internacional por los abogados que han trabajado en él, que han escrito en él y que lo han estudiado. Y quiero saludar, esta mesa se vuelve internacional, cosa que me parece fantástica, a Marcelo Vi. Marcelo Vi es un abogado argentino, al igual que Rafa, son buenos amigos que nunca les he dado la mano. Esa es una de las ventajas de nuestra tecnología, que tenemos amigos irreconocibles, por lo menos no nos hemos dado la mano, no nos hemos podido, y menos ahora con la pandemia, dar un abrazo. Marcelo, buenos días. Buenos días, Marcelo. También te saludo. Hace mucho que no coincidimos y activa el micrófono, que te veo en la pantalla que lo tienes silenciado, Marcelo. Bueno, Marcelo no está. Marcelo escribió un artículo. Acá está. Marcelo. Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? Bien, Marcelo. Gracias por la invitación. Lamento no haber podido ingresar ahora. Apenas empezó el lío, porque ya empezamos a hablar del Tribunal Arbitral del Deporte, y yo tengo varias preguntas que hacer que me gustaría, ya me la contestó Rafa, lo interrumpí un poco por tu llegada triunfal. En Colombia y en Sudamérica es más fácil que los clubes y las academias lleguen al Tribunal Arbitral del Deporte. Yo conozco dos casos en Perú, el de Cienciano y el de Alianza Lima. El de Alianza Lima, para recuperar la categoría perdida, es lo que nuestros periodistas se quejan mucho, es que se empiezan a ganar más partidos en el escritorio que en la cancha. Y el de Cienciano tuvo algo parecido. En Colombia empiezan a llegar, tengo uno último que tiene un actor en común al que vamos a hablar, que es el Atlético Nacional. Es un club formador, se llama Deportivo Leonel Álvarez. Ustedes sabrán quién fue el que lo fundó y quién es el dueño, contra la Federación Colombiana de Fútbol y Atlético Nacional. Entrando ya a este tema, pudo llegar al Tribunal Arbitral del Deporte porque, al ser un conflicto entre un equipo profesional nacional y un equipo aficionado, van en única instancia a la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación, y allí sí se pudo apelar y no hubo ninguna controversia para llegar al Tribunal Arbitral del Deporte. Pero tenemos acá a Marcelo, tenemos a Rafa y tenemos a Alejandra, que es nuestra cara bonita y además estudiosa, que creo que estudió mucho el tema, para hablar del caso Cortuluá Nacional, que acabó en el Tribunal Federal Suizo y que tuvo una cantidad de connotaciones, porque inclusive, y ahí me siento yo personalmente implicado, uno de los más grandes abogados de Colombia, que no soy yo, por supuesto, tuvo la osadía de entrar a trabajar en temas de derecho deportivo y salió muy mal parado. Pretendía que la única forma de cobrar una deuda era con un título ejecutivo, lo que nosotros, que acá estamos los cuatro, tenemos perfectamente clara, que una decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador o una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte no requiere un título ejecutivo y no hay que estudiar las acciones cambiarias para cobrar el dinero. Hasta allá se llegó, fue un caso político con un exfiscal, repito, el doctor Néstor Humberto Martínez, que fue contratado por el Nacional, tal vez es de los abogados más costosos y más prestantes. En otras áreas, yo tuve la mala idea de retarlo en las redes sociales y me gané un insulto de marca mayor muy del estilo de él. Pero bueno, quiero empezar a hablar del caso Cortuluá Nacional. En Colombia, y eso sí, y en Argentina más, se utilizan los convenios deportivos de una manera creativa. Y yo no lo critico, me parece bien. Yo soy bastante creativo y me he inventado algunas figuras, algunas que funcionan, otras que no. Pero todo tiene que ver con un caso de un jugador que resolvieron decir que valía mucho y no costó mucho. Y quiero que
acá nos vamos a centrar más en el tema del Tribunal Arbitral del Deporte, pero quiero que Alejandra nos cuente, porque debe haber muchos que nos están oyendo, que no conocen los hechos, y rápidamente cómo caminó en Colombia. Perfecto, claro. Pues esto viene ya desde 2011 más o menos, o sea, lleva como 10 años el caso, y se trata de lo siguiente. Cortuluá transfiere al jugador Fernando Uribe a Chievo Verona. En esa transferencia se reserva el 50% de sus derechos económicos. Posteriormente, en 2012, Chievo Verona transfiere a Nacional al jugador y Nacional adquiere el 50% restante de sus derechos económicos. Entonces queda Nacional, Cortuluá, cada uno con 50%. Posteriormente, entre Nacional y Cortuluá se suscribe un acuerdo de manejo de esos derechos económicos en el cual se pacta expresamente que no se podrán vender los derechos federativos del jugador por menos de $10 millones. Es decir, en ese escenario, Cortuluá siempre hubiera tenido derecho a recibir por lo menos $5 millones. Por ahí en 2014, si no estoy mal, Nacional cede gratuitamente y temporalmente al jugador a Millonarios. El jugador se va a préstamo y se pacta una opción de compra por un valor de $1.800.000. Es decir, casi, bueno, mejor dicho, nada que ver con los $10 millones. ¿El 18%? Se había, el 18%, sí, no es muy difícil. Sí, que suena poquito. Bueno, y entonces se transfiere en préstamo, Millonarios nunca ejerce la opción de compra, el jugador vuelve a Nacional, eventualmente queda libre y ya de ahí para adelante digamos que no nos interesa mucho para el caso. Frente a este escenario, como en opinión de Cortuluá, Nacional incumplió el acuerdo de manejo de derechos económicos en la medida en la que se obligó, en el caso de que Millonarios hubiera hecho uso de esa opción de compra, a transferirlo, a vender esos derechos federativos por $1.800.000. Y en esa medida pone una demanda ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ellos habían pactado en este acuerdo que las controversias que surgieran de ese documento se podían dirimir o ante los órganos competentes, jurisdiccionales competentes de la FIFA, según sus reglamentos, o, y es o, no y, sino o ante el TAS. Pero eso pues va también a hablarse un poco más adelante. En esa medida Nacional, Cortuluá interpone la demanda y la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR lo que hace es que declara la existencia de ese acuerdo de manejo de derechos económicos del jugador, reconoce que hace parte integral del convenio en la medida en la que lo que está es regulando las condiciones para esa transferencia, y condena a Nacional a pagar $5 millones. En este caso no se hace un análisis muy grande de competencia, simplemente la Comisión del Estatuto del Jugador alega que en virtud de un artículo del Estatuto del Jugador, que es la norma especial que prima en este caso para estos conflictos, es competente en primera instancia la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR y en segunda y última instancia, la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación. Espera, Alejandro, un momentico que yo tengo que preguntarle. Marcelo, ya lo habíamos hablado la semana pasada con Rafa, pero en Argentina, ¿cómo se solucionan los conflictos? Yo sé que en la época de Grondona se solucionaban yendo a la ferretería, pero ahora, ¿cómo se solucionan los conflictos como este, de dos clubes profesionales? Bueno, a ver, acá lo primero que hay que analizar para solucionar el conflicto, Andrés, como bien sabes vos, es analizar primero si hay un elemento de internacionalidad o no. Si en Argentina un conflicto nacional, o sea, entre dos clubes nacionales. Entre dos clubes nacionales, se soluciona, a ver, en realidad hay que ir primero que nada al convenio que hayan firmado y cuál es la cláusula de jurisdicción que hayan estipulado. Esa es la primera regla. Normalmente se estipula como cláusula la propia jurisdicción argentina de resolución de los conflictos. O sea, nosotros tenemos que saber que en Argentina no existe un tribunal arbitral, no hay, es un viejo anhelo, en realidad, voy a corregirme mis palabras, hay un tribunal arbitral que no es reconocido por la propia AFA, o sea que lamentablemente no puede resolver los problemas, entre otros, derivados del fútbol. Lo que lleva a que los conflictos normalmente son solucionados en un ámbito de
de mediación o de un amigable componedor dentro de la propia Asociación del Fútbol Argentino, o de lo contrario recurren directamente a los tribunales ordinarios fijados en base a un acuerdo de partes entre las partes. No hay una Cámara de Resolución de Disputas, no hay una comisión. No existe una Cámara de Resolución de Disputas, ni existe tampoco, como existe en muchos países de Sudamérica, un tribunal arbitral independiente reconocido por la propia FIFA. Es difícil entonces solucionar los conflictos allí. En líneas generales, los conflictos en Argentina entre clubes o entre jugador y un club es resuelto, Andrés. Es resuelto porque hay una fuerte intervención normalmente de la propia Asociación del Fútbol Argentino en que el conflicto se solucione, o de lo contrario, las leyes laborales en Argentina son leyes muy protectoras de los trabajadores. Y te digo más, cuando se suscita un conflicto entre un jugador extranjero y un club, hay por la ley de contrato de trabajo, artículo 3, la propia jurisdicción argentina también es competente para resolver ese conflicto porque atiende la competencia en base al lugar donde preste su función, su tarea o su labor. Y te digo algo más. Para un comentario que no deja de ser objetivo y real. Las leyes laborales argentinas, en materia de conflicto estrictamente laboral, son mucho más beneficiosas que recurrir al reglamento de estatuto de transferencia de jugadores. ¿Qué te quiero decir? Que si viene a jugar, por ejemplo, un jugador colombiano a la Argentina y fija como cláusula de jurisdicción la Comisión de Resolución de Disputa de FIFA o el TAS como instancia de apelación, le conviene mucho más a ese jugador colombiano iniciar un juicio en la jurisdicción argentina. Te voy a poner un ejemplo, simplemente. El convenio colectivo de trabajo de los jugadores, de los futbolistas argentinos, prevé que si en 48 horas de haberlo puesto en mora al club, intimándolo, no se depositan los salarios o el salario adeudado, porque con un mes de retraso vos ya podés intimar, automáticamente te podés dar por despedido. O sea, es más beneficioso, y vuelvo y cierro con esto, es más beneficiosa la legislación en materia laboral argentina que recurrir al reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, artículo 17. Bien, a diferencia de Argentina, en Colombia tenemos lo contrario. En Colombia hay una Federación Colombiana de Fútbol que tiene una comisión del Estatuto del Jugador. Correcto. Y dice además, dice en el artículo 33 del Estatuto del Jugador, Reglamento, que las divisiones y las ligas afiliadas crean sus respectivas comisiones del Estatuto del Jugador. Es decir, que tenemos una comisión del Estatuto del Jugador de la Federación, una comisión del Estatuto del Jugador que yo sé que funciona de la DIMAYOR, es decir, del fútbol profesional. Podría haber, y por lo menos está en los estatutos, una comisión del Estatuto del Jugador de la división aficionada del fútbol, y podría haber comisiones del Estatuto del Jugador en cada una de las ligas, que deben ser 32 ligas. De manera que acá tenemos una, y me gusta mucho lo que dice el Tribunal Arbitral del Deporte, tenemos un bosque encantado. Ya vamos a llegar. Pero en Colombia hay un bosque encantado porque tenemos Comisión del Estatuto del Jugador, Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que entrar a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas es dificilísimo. Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación, que va a fallar en algunos asuntos, como el caso de Leonel Álvarez. Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, Comisión del Estatuto de la Federación, de la DiFútbol y otras comisiones. Adicionalmente, y eso también lo hacen muchos los jugadores, está la jurisdicción constitucional vía acción de tutela o de amparo, que en Colombia funciona bien y es muy rápida, y también es posible, lo que pasa es que es muy lenta, y ahí va mi primera pregunta para Marcelo, es acudir a la jurisdicción laboral, que es lenta, pero al igual que la argentina y al igual que la española, es eminentemente proteccionista, y no conozco un fallo donde un club haya salido bien librado, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, donde el club haya salido librado. Entonces, cuando hay un conflicto en Colombia, realmente el abanico de posibilidades es amplio.
Rafa nos dijo la semana pasada que hay un tribunal arbitral en España para, por ejemplo, solucionar un caso de Celta de Vigo contra, pongamos 2 clubes de primera, Rayo contra Real Madrid. Así es. Y funciona. Los estatutos de la Liga prevén ese tribunal arbitral del fútbol y también está previsto en esos estatutos que si los clubes voluntariamente desean someterse a cualquier otro órgano arbitral, pueden hacerlo. Pero Bien. por defecto, para el fútbol profesional está esa figura que es Tribunal Arbitral del Fútbol, con 12 árbitros nombrados en el seno de la Liga Profesional. Muy bien. Seguimos, Alejandra. Entonces ya tenemos que hay un fallo en primera instancia Exacto. de la Comisión del Estatuto del Jugador, De la DIMAYOR. más DIMAYOR. y una cláusula, una especie de cláusula compromisoria que era ineficaz en un aspecto, es que 2 clubes colombianos no pueden ir a la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA porque no tiene una dimensión internacional, y la segunda posibilidad era ir a un proceso ordinario en el Tribunal Arbitral del Deporte. Más todo este bosque encantado, si ustedes vieran acá ahorita la parte de donde estoy, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 documentos, más todas las posibilidades que tenía. Entonces, el problema que yo he visto ya hace mucho tiempo, y que seguramente va a ver Alejandra, y que seguramente va a ver cualquier persona que estudie o que venga a trabajar en derecho deportivo, es que realmente al final acaba siendo casi que un tema de suerte que le admitan a uno un recurso o a dónde voy yo a demandar. Como jugador la tengo fácil y me lo van a admitir en todos lados. La Comisión de la Cámara de Resolución de Disputas, la jurisdicción ordinaria laboral, que repito, se demora pero funciona, y una jurisdicción constitucional, llamémoslo una tutela. Eso funciona todo. Pero el problema es cuando vienen clubes, agentes, academias y todos estos convenios deportivos que en Colombia y en Argentina son muy ricos en cuanto a ideas novedosas, pero que muchas veces están mal redactados. El caso de Cortuluá y Nacional es clarísimo. Redactar una cláusula compromisoria para ir directamente a la Comisión del Estatuto de Jugador de FIFA es ineficaz. Pero entonces el primer fallo de la DIMAYOR le falla a Cortuluá, y vamos a hablar más del tema procesal, que Marcelo, curiosamente Marcelo, que es el argentino, es el experto en el proceso colombiano, le falla $5 millones En favor de a Cortuluá. Yo creo, y esto sí es una creencia, que el fallo es tan absurdo que Nacional lo dejó pasar. Yo creo que Nacional dijo, bueno, sí, apelemos, pero $5 millones por un jugador que no resultó, por digamos que muchas cosas, pero sí hubo algunos incumplimientos por parte de Nacional. Entonces, el primer capítulo fue un fallo a favor de Nacional, de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Exactamente. Y ante esto, Nacional, como tú acabas de mencionar, interpone un recurso de reposición en el cual la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR pues no repone y concede la apelación ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación, que en virtud del Estatuto del Jugador de la Federación es pues la instancia competente para conocer como última instancia en Colombia sobre este caso. Y lo que hace básicamente la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación es confirmar toda la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Ante esto, Nacional acude al TAS, y acá pues entiendo que Andrés nos va a explicar un poquito cuál es la teoría del bosque oscuro mediante la cual se enredó un poco el TAS. ¿Un poco? Y que pues sí, era bastante claro. A ver, yo he hecho la introducción y sé que Marcelo nos va a dar una clase, cosa que me tiene muy contento. A ver, el primer problema que uno tiene, y yo tuve la ventaja de hablar con representantes de ambos clubes, es qué hacer. Cortuluá tenía tranquilidad, tenía $5 millones, a pesar de no tener un título ejecutivo, tenía $5 millones en el bolsillo mínimo, con un dólar que en Colombia llegó a tocar 4.000 pesos, llegó a tener una evaluación casi del 30%, es decir, que los $5.000 de hace 4 años o hace 6 años, hoy en día pueden ser una suma en pesos colombianos, puede ser una suma bastante alta. Marcelo entiende esta situación, los españoles hace mucho tiempo no pasan por procesos de evaluación. Ese era el primero. El segundo es que había ganado las 2 instancias, y lo que sabemos, creo que en las 4 escuelas de derecho que hemos estado nosotros 4, es que hay 2 instancias. La casación no se considera una instancia, sino una revisión en derecho de un proceso, y en teoría allí terminaría. En teoría el proceso termina con el fallo de segunda instancia de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol.
Nacional, ya con un fallo de $5 millones, casi que en firme, apela ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Y ahí viene el problema real y grande, y es, hay jurisdicción, hay competencia. Yo, sin conocer, en ese momento no conocía los documentos, hoy los conozco bastante bien, consideré que no. Yo creo que 2 instancias es más que suficiente, no le veo mayor posibilidad, pero en ese bosque oscuro del que habla primero el Tribunal Arbitral del Deporte y después el Tribunal Federal Suizo, había la posibilidad, o por lo menos, y tan hubo la posibilidad, que el Tribunal Arbitral del Deporte conoce la teoría toda, el competence to competence, se declara competente y falla. De manera que ya teníamos una tercera instancia. En este caso, en la tercera instancia aparece un actor nuevo, que es un jugador que aparentemente se dio en trueque por el jugador Uribe, y por lo tanto, lo que eran $5 millones, que era lo que había costado la transferencia, lo que debería haber costado la transferencia del jugador, se convirtió en una transferencia trueque de $150,000, y el Tribunal Arbitral del Deporte, primero, se declara competente, segundo, conoce en el fondo del asunto. Además, y eso sí lo tenemos claro todos, el Tribunal Arbitral del Deporte conoce de nuevo todos los hechos y se pueden presentar nuevas pruebas. Nacional presentó esta prueba que hubo un canje con el jugador Otálvaro. El jugador los derechos deportivos del jugador estaban evaluados en $150 millones, $150,000, y al final ese fue el fallo. El fallo le salió a Nacional indicando que de los $5 millones pasó a $150,000. Yo tengo ahí un comentario, y es que para el Tribunal Arbitral del Deporte, y hasta ahora no he perdido la apuesta, el jugador colombiano vale $150,000. Yo tengo ya 3 ejemplos, y creo que hay otros 2. Elkin Soto, $150,000. Santiago Arias, $150,000. Fernando Uribe, $150,000. Pero viene el problema, y por eso invitamos, y lo vamos a tener de habitual, no de invitado, a Marcelo, y es el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué pasó en el Tribunal Arbitral del Deporte? ¿Por qué falló el Tribunal Arbitral del Deporte? Y al final, la cuarta instancia, dicen acá algunos periodistas, Cortuluá alegó falta de competencia. Cortuluá alegó falta de competencia de manera vigorosa. Indicó que el TAS no era competente, que hubiera sido competente en primera instancia en un proceso ordinario. Lo que pasa es que quien escogió la primera instancia fue Cortuluá, que fue quien demanda a Nacional ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Lo que dice Cortuluá es que Nacional debe haber indicado que la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR era incompetente, y que por lo tanto tenían que ir al Tribunal Arbitral del Deporte. Nacional decía que sí, que había en algunos estatutos, decía que los fallos de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación eran apelables ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Marcelo escribió un artículo muy interesante en Newsport sobre el tema, que quiero que nos lo desarrolle. Marcelo, el micrófono es tuyo. Sí, Andrés, gracias. Bueno, a ver, ya estamos en la instancia del Tribunal Federal Suizo, ¿no? Para llegar, primero para que la gente lo entienda, acá lo que se plantea, lo que el Cortuluá plantea es un recurso de anulabilidad. ¿Qué persigue este recurso de anulabilidad? Justamente, como lo dice su palabra, anular el laudo del TAS y retrotraer a la vieja resolución, digo vieja por el tiempo, de la Federación Colombiana de Fútbol, cosa que efectivamente lo logró. O sea, anula el laudo del TAS y se transforma y se hace efectiva y vigente la resolución de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese como primer concepto. En el arbitraje, estamos ya en presencia de un arbitraje de carácter internacional, donde se pueden interponer recursos en materia civil contra determinadas decisiones arbitrales en base al derecho internacional privado suizo. Estamos hablando de que acá la ley aplicable es la ley suiza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en la Lausana suiza. Entonces,
lo que se aplica es el derecho internacional privado suizo, artículo 176 y siguientes de la ley federal suiza del derecho internacional privado. Pero hay que detenerse un minuto en las causales justamente de esta casación, porque sería una cansación, que son causales estipuladas taxativamente. O sea, no hay otras causales que las establecidas en el artículo 190 para interponer un recurso de anulabilidad frente al Tribunal Federal Suizo. En este caso, en particular, el abogado que representa y que tenía lógicamente domicilio en Suiza, interpone la causal de falta de competencia. O sea, alega que el TAS se declaró erróneamente competente para conocer del recurso que en su momento se presentó. Es importante saber y decir que el Tribunal Federal Suizo es libre, digamos, de alguna forma de examinar cuestiones de derecho, incluidas preliminares. Sin embargo, es importante también decir que el Tribunal Federal Suizo no es un tribunal de apelación, por lo que no tiene que investigar por sí mismo el laudo impugnado, ni tampoco pasar a analizar cuáles son los argumentos jurídicos, sino que lo que el Tribunal Federal Suizo examina es si en base a estas causales precisas, es si el TAS es o no es competente para resolver este conflicto, como muy bien lo introducía la doctora, no solamente en el relato de los hechos, sino de lo que sucedió efectivamente en ese bosque encantado, como lo determinó, y lo dijiste muy bien, Andrés, en su sentencia del Tribunal Federal Suizo. Ya estamos hablando de una instancia netamente jurisdiccional, ¿no? Cuando llegamos al Tribunal Federal Suizo estamos en presencia de un juicio, no de una instancia arbitral. El Tribunal Federal Suizo dice, señores, acá en definitiva no había que analizar tanto toda la normativa reglamentaria, toda la normativa estatutaria, sino que había que ceñirse muy claramente a lo que decía el artículo 40 y a lo que decía el artículo, si yo mal no recuerdo, Andrés, 43 del Estatuto de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, acá lo tengo. Donde a mi entender, más allá de lo intrincado que considero que es, viéndolo desde afuera, toda la reglamentación, como bien vos lo introducías recién, en Colombia en particular, este tema de la comisión de la DIMAYOR y de la comisión de la Federación Colombiana, que me resulta muy poco claro y quizás habría que desarrollar una modificación para tener una reglamentación unificada en Colombia, por lo que yo observo rápidamente. No soy un especialista como vos, claramente, de lo que sucede con la reglamentación colombiana, pero cuando me puse a estudiar este caso, me encontré con algo poco claro, muy intrincado, enmarañado, que quizás con una reforma sea lo más lógico, ¿no? Y el tribunal, y para hacerla corta y cerrar, digo, el Tribunal Federal Suizo lo que llega a la conclusión es que efectivamente el TAS no era competente en instancia de apelación para resolverlo, de que la instancia de apelación se había agotado cuando bien lo dice el artículo 43 con el recurso que se interpone ante la Comisión del Estatuto de la Federación Colombiana de Fútbol. Por ende, ya no existía más instancia y el Tribunal Federal Suizo no es el TAS, no es competente para resolver este conflicto. Por ende, anula la decisión del TAS y, lógicamente, al anular la decisión del TAS, se torna operativa y vigente la resuelta por la Federación Colombiana de Fútbol. Y condena en costas a Nacional, además. Y condena en costas a Nacional, claramente, por lo que decíamos.
Estamos en presencia de una instancia netamente jurisdiccional. Yo tengo una pregunta para Rafa, que está silenciado. ¿Es algo de esto te parece familiar en España o en Europa, o eso no existe? 24.000 francos suizos le condenó a Nacional. ¿Eso existe en Europa, este tipo de novelas, de novelones? Sí, y de hecho me resulta familiar el tema de la justificación de la competencia por reglas procesales que aquí también se aplican. Por ejemplo, cuando el TAS razonó por qué era competente, pues hizo una serie de piruetas jurídicas en el laudo y consiguió decir que donde el artículo 43 de la Federación Colombiana decía contra esto no cabe recurso alguno, eso significaba que no cabía recurso alguno en vía federativa, pero no que no cupiese recurso alguno, por ejemplo, ante el TAS. Y para eso se iba a interpretar, pretendiendo que había una laguna, a otros artículos de los estatutos de la Federación que preveían siempre, en último término, el recurso ante el TAS. Del Bosque Encantado. Y sobre todo por un tema que es que dice que la primera vez que recibió la citación la Federación Colombiana no dijo nada sobre la falta de competencia del TAS y que, por lo tanto, por sus propios actos, consintió esa jurisdicción. Eso sí que me es tremendamente familiar en relación con el derecho procesal español. Aquí puede suceder que tú tengas un contrato entre dos clubes en los que os habéis sometido, por ejemplo, al arbitraje del Tribunal Arbitral de Fútbol de la Liga Profesional. Y, sin embargo, obviando esa sumisión expresa al arbitraje, yo cojo y demando al club contrario en la jurisdicción ordinaria, los tribunales de lo civil. Si el demandado comparece y le han dado 20 días hábiles para contestar la demanda, si en los primeros 10 días, no 20, no plantea una declinatoria diciendo que no tiene jurisdicción el tribunal porque existe una sumisión expresa al arbitraje, se produce lo que se llama la sumisión tácita, que es que ya quedas integrado en esa jurisdicción porque tenías un mecanismo concreto y específico para oponerte a esa jurisdicción del Tribunal Civil. Y eso me resulta similar en relación a uno de los muchos argumentos que empleó el TAS para justificar su competencia. Argumentos que después el Tribunal Federal Suizo los tira todos por tierra, diciendo que donde la norma está clara y dice no hay recurso alguno, no hace falta hacer mayores interpretaciones. No hay que hacer piruetas. Y además con el añadido de que Toulouse acude ante el Tribunal Federal Suizo no asistido de cualquier letrado, sino de quien había sido durante 4 años consejero del propio TAS, con Jorge Ibarrola, sí. Famoso despacho especializado en Lausana en recursos ante el Tribunal Federal Suizo contra laudos del TAS, con lo cual es una persona que conoce el TAS desde dentro quien te está diciendo el TAS aquí no tenía competencia. Sí. El epílogo de esta historia de amor y dolor es que cuando viene el fallo, a ver, la primera discusión es si el Tribunal Federal Suizo se considera justicia ordinaria, porque los estatutos colombianos dicen que no se puede acudir a la justicia ordinaria. Yo creo que no, creo que ese es un tema superado, es decir, simplemente está diciendo el TAS no es competente, el Tribunal Federal Suizo lo puede hacer. Pero viene el segundo problema, que ya lo comenté acá, y es que Nacional se negaba a pagar. Nacional dice, la única forma de pagar es que me venzan en un juicio y que como fruto de ese juicio haya un título ejecutivo con el cual yo puedo mirar todas las acciones cambiarias que tiene ese título ejecutivo y por lo tanto no voy a pagar, creo que hablo textualmente de lo que decía el señor Néstor Humberto, ni un peso partido o doblado, creo que ni un centavo. Bien. Y acá aparece de lo que más me gusta a mí el derecho deportivo y es la forma que se pueden cobrar las deudas. La Federación Colombiana de Fútbol indica que cuando hay una deuda que viene de una ejecución judicial, jurisdiccional, mientras el club acreedor no le dé un pasisalvo al club deudor, es decir, mientras Cortuluá no le dé un pasisalvo a Nacional indicando que no le debe los 5 millones o los 5 millones más intereses, Nacional no puede inscribir jugadores. Con el agravante adicional que los periodos de inscripción, las ventanas de transferencias o periodos de inscripciones se van terminando y obviamente Nacional no pagaba
al no pagar, había contratado 4 jugadores de mucho nombre. Nacional es el club más poderoso económicamente de Colombia, y tenía ese problema. Uno, por un lado tenía un abogado que decía, no vamos a pagar, y acudió a la tutela, no le funcionó, hizo apeló la decisión disciplinaria de la federación ante el Tribunal Arbitral del Deporte, después retiró la demanda, porque en una pataleta y en un juego de egos resolvieron decir, es que no vamos a pagar. Al final, a pesar de lo que dicen los grandes abogados colombianos, a pesar de lo que ocurrió por muchos temas, les tocó negociar. Obviamente, Cortuluá no cobró lo que debía haber cobrado, porque pues tampoco no era el mejor escenario tampoco para Cortuluá, y al final Cortuluá recibió una suma de dinero muy importante en dólares, que eso hay que indicarlo, eso no es lo mismo en España que en Argentina o en Colombia, donde el dólar día a día sube, y Nacional pudo inscribir los jugadores. Esta es una lección de derecho deportivo pura y dura, donde podemos ver cómo necesitamos más abogados deportivos como los 4 que estamos acá, cómo no es tan sencillo y cómo al final entidades tan importantes como el Tribunal Federal Suizo acaban hablando de fútbol, acaban hablando de la Federación Colombiana, o acaban hablando del Granada o de Boca y River. A mí me gusta mucho este tema porque lo que he tratado de convencer a mis colegas durante 20 años, y es que esto es una disciplina tan seria como el derecho administrativo o el derecho tributario, pues cada vez vamos teniendo más razón, los negocios son muy grandes, y al final algunos abogados deportivos como Jorge Ibarrola o como Juan de Dios Crespo o como el mismo Andrés Charria, pues logramos algunos laudos interesantes que forman parte de todo el arsenal jurisprudencial del TAS. Marcelo, Alejandra, Rafa, muchísimas gracias. Marcelo, ¿podemos contar contigo para los programas siguientes? Con todo gusto, Andrés. Va a ser un placer acompañarnos. Va a ser un programa muy interesante que va a ser argentino, colombiano y español. De manera que muchísimas gracias Alejandra. Luis, sí, en Las Clavijas, que es un genio porque hace señas y cosas. La próxima semana hablaremos de otro tema, nos ponemos de acuerdo vía WhatsApp. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis. Nos vemos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.